porque muchas veces lo que nos retiene en el agnosticismo o en el ateísmo es simplemente la arrogancia. O peor todavía, como bien enseñaba San Agustín, solo niega a Dios aquel a quien, ahí lo tienes, solo niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista. Claro, una persona que está llevando una vida desde todo punto de vista objetivo, una vida inmoral, pues ¿qué va a querer que se hable de Dios? Un Dios que nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Dado que Fray Nelson no llegó a tener una cosmovisión netamente en el ateísmo, pero tampoco antes de su inicio pues, de conversión, por así decirlo, se consideraba como una persona de fe como tal. ¿Cómo se le llamaría entonces a la cosmovisión que tenía Fray Nelson en ese momento? O sea, un católico tibio o más bien como una especie de agnóstico, o ¿cuál sería como esa cosmovisión que definiría a Fray Nelson antes de iniciar todo este proceso milagroso? Yo te quiero decir, William, que en los años que tengo de vida y de compartir mi fe y mi testimonio, nunca me habían hecho esta pregunta exacta que tú me haces. Es decir, ¿cómo se le llama a lo que yo era en ese momento? Yo creo que yo iba avanzando hacia el agnosticismo. Pero hay una idea muy importante que quiero que quede pues, muy clara, muy visible aquí, y es que lo que yo estaba viviendo era un proceso de exclusión de Dios de la vida humana. Es decir, como un proceso de afirmación del hombre, del ser humano, diciendo, para esto no necesitamos a Dios, para esto tampoco necesitamos a Dios, para explicar el origen de la inteligencia no necesitamos a Dios, para explicar el origen del universo no necesitamos. O sea, era un proceso de exclusión de Dios, de la vida y de la sociedad. Eso era lo que yo estaba viviendo. Sí, estoy completamente seguro que si ese proceso hubiera seguido, pues el único desenlace posible era el ateísmo, era el único desenlace posible. Pero ese proceso avanzó hasta un cierto punto y realmente ahí se detuvo. Y entonces más bien vino lo contrario, ¿no? Vino como la recuperación de esa fe, no desde una perspectiva ingenua, sino más bien desde una perspectiva informada, yo diría crítica. Y por eso, pues me parece que puedo con gozo dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Gracias por esa pregunta nuevamente. Y siendo de pronto como más sistemáticos en este caso, si el Nelson Medina de esa época, laico, le preguntase hoy a Fray Nelson por esas dudas, ¿cómo el Fray Nelson de hoy
le contestaría al Fray Nelson de esta época sobre esas dudas cientificistas o existencialistas que quizás lo estaban, era eso, conduciendo a un agnosticismo y que eventualmente lo hubieran convertido en un ateo? Sí, gracias también por esa pregunta. Pues fíjate que yo pienso que cada persona lleva su camino, ¿no? Y Dios la va llevando por su camino. Y hay algo muy interesante y es que en algunas ocasiones la duda puede ser una gran bendición. Lo decía con otras palabras el Papa Francisco no hace mucho, cómo la duda puede ser una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de fortaleza. Más peligroso me parece que es lo que yo tenía, eh, que yo pienso que también ha sido la experiencia de otras personas, y es que precisamente uno no siente dudas. Eso es mucho más grave, porque el que tiene dudas, por lo menos está preguntando, está averiguando. Pero lo que estaba sucediendo dentro de mí en aquellos años, sobre todo hablando de la edad mía, más o menos 16, 17, 18 años, en esos 2 o 3 años, lo que estaba sucediendo dentro de mí no era un proceso de dudas, sino era más bien un proceso de certezas, pero hay que ponerle unas comillas bien grandes a esas certezas, ¿no? Y más o menos la certeza era la certeza de que la ciencia puede explicar las cosas, que la ciencia puede explicar, por ejemplo, lo que nosotros somos como seres humanos, que la ciencia puede explicar cuál es la solución de los problemas sociales. Es decir, que si nosotros inyectamos conocimiento científico, las cosas van mejorando. Entonces, con más ciencia, pues mejoramos los problemas emocionales, los problemas fisiológicos o médicos, los problemas sociales, los problemas políticos. Cuando yo oigo, lo digo aquí con todo respeto, cuando yo oigo, por ejemplo, a un Rodolfo Ginás, este famoso científico colombiano que se manifiesta ateo, completamente ateo, yo hago oración por él con alguna frecuencia, este neurólogo y bueno, es un científico de alto vuelo, nuestro colombiano Rodolfo Ginás. Cuando yo lo oigo a él, yo digo, esa era mi ruta. Es decir, es como la certeza de que la ciencia lo arregla todo. Voy a hacer aquí el símil. Inyectemos ciencia y listo, se van arreglando las cosas. Se va clarificando cómo es el ser humano, etcétera. Entonces, en el caso mío, el Nelson de esos años, el Nelson de 17, 18 años, que es un Nelson de hace 40 años, ¿no? El Nelson de hace 40 años no era un Nelson con muchas dudas, sino era un Nelson con unas falsas certezas. Y esas falsas certezas eran las certezas típicas del cientificismo. Yo le he respondido a ese Nelson y le he respondido en público porque, de hecho, y quizás cuando publiques esto te puede agradar publicar también lo que te voy a decir. Tengo una lista de reproducción en YouTube que es toda sobre el cientificismo, exactamente sobre eso. Es decir, cómo se llega a ser cientificista, dónde están las grietas en ese cientificismo y cómo pues se puede superar esa manera de pensar que no es simplemente una batalla intelectual, sino que si lo pensamos bien, el cientificismo termina en una profunda depresión, en una terrible tristeza. Y así se expresan los que son coherentes en su lenguaje. Por decir algo, cuando le han preguntado sobre el destino de la vida humana o sobre el destino del universo a uno de los cientificistas, tiene mucho más de cientificista que de científico, el señor Richard Dawkins, muy famoso pues en el mundo ateo. Cuando le preguntan a Dawkins sobre qué hay después de la muerte, pues la respuesta de ellos es la nada. Es decir, para ellos, esta es una fiesta que hay que gozársela sabiendo que la fiesta se va a acabar. Y yo voy a hacer una comparación un poquito dramática aquí. Imaginémonos que yo estoy en una gran fiesta, ya que esa es la idea que ellos, con la que ellos tratan de revestir de elementos positivos su visión de las cosas. Supongamos que yo estoy en una gran fiesta, un fiestononón, las mejores orquestas, las mejores comidas, al que le gusta el trago, el mejor trago,
gente muy hermosa para bailar, o sea, todo lo que se suele asociar con una gran fiesta. Si yo estoy en esa gran fiesta, son las 11 de la noche, estoy bailando con una chica espectacular, tomando el trago que me gusta, oyendo la música que me fascina, y alguien toma el micrófono y dice, perdón que interrumpa un momento, solamente quiero contarles que vienen en camino dos camiones de sicarios que van a llegar aquí a la 1:30 de la mañana y nos van a matar a todos. Nos van a matar a todos y se va a acabar la fiesta a la 1:30 de la mañana. Tengan en cuenta que nadie puede salir y tengan en cuenta que las comidas, las bebidas, el baile, todo sigue a disposición de ustedes. Solamente sepan que a la 1:30 de la mañana nos van a matar a todos y todo se va a acabar. Entonces, bueno, ahora sí, que siga la música. Eso es lo que termina presentando el ateísmo. Es decir, es una cosa de absoluta tristeza. Es báilate la vida, disfruta la vida, que puede ser con un disfrute intelectual también, ¿no? Disfruta la vida, pero ten presente que el disparo ya viene y se va a acabar todo. Y yo me pregunto si las personas, después de oír a las 11 de la noche, que les quedan 2 horas y media de vida, yo me pregunto si esas personas siguen bailando con la misma tranquilidad y siguen, digamos, disfrutando el momento simplemente. Porque en últimas lo que nos tratan de decir es eso, el mensaje del ateísmo es ese, disfruta el momento, quédate con el momento. Pero en el corazón humano hay algo que reclama mucho más. Este es solo uno de los elementos para desenmascarar esa mentira que hay en el cientificismo, que en mi caso pues fue mi enfermedad. Pero hay muchos otros. Desde el punto de vista filosófico, también hay que notar las muchas mentiras, los muchos engaños que hay en este tema, llamémoslo así, cientificista. Hay una gran cantidad de mentiras. Por ejemplo, esta, la más sencilla, y no quiero extenderme demasiado, pero la más sencilla que uno dice, oye, pero ¿cómo era que no lo había visto yo antes? A ver esta. Se nos dice que todo conocimiento tiene que ser refrendado por la ciencia. Bien, esa frase, todo conocimiento tiene que ser refrendado por la ciencia, ¿cómo la demuestras científicamente? Esa frase. Entonces te das cuenta que cuando tú dices todo tiene que ser refrendado y probado por la ciencia, tú no estás haciendo ciencia. Esa frase no es científica. Esa frase no está trayendo conocimiento científico. Esa frase es una suposición que tú haces y una suposición que se basa no en la ciencia, sino en otras convicciones tuyas. Es interesante porque yo he visto muchas entrevistas a ateos, ateos antiguos, ateos recientes. Es interesante ver las respuestas que los ateos dan a esto. Entonces ellos se van, por ejemplo, a la historia y entonces empiezan a atacar la religión. Entonces dicen, no, es que la religión es la de la Inquisición y ese tipo de argumentos. Y dice uno, espérate, pero me cambiaste de canal porque estábamos hablando de ciencia y de repente tú sales con la Inquisición. Entonces, lo que tú me estás diciendo es, a lo sumo, un planteamiento en términos de probabilidad. Eso no es ninguna demostración. Y ese tipo de cosas, pero repito, tengo una argumentación mucho más amplia en esa lista de reproducción sobre cientificismo. Ahí se muestra que se le puede hablar a esa joven. La pregunta que yo me hago es si ese joven estaría dispuesto a escuchar. Esa es una buena pregunta. Porque muchas veces lo que nos retiene en el agnosticismo o en el ateísmo es simplemente la arrogancia. O peor todavía, como bien enseñaba San Agustín, solo niega a Dios aquel a quien, ahí lo tienes, solo niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista. Claro, una persona que está llevando una vida desde todo punto de vista objetivo, una vida inmoral, pues que va a querer que se hable de Dios, un Dios que nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es el camino que debemos seguir y cuál es el camino que lleva a la ruina. Ese Dios no lo queremos cuando pretendemos vivir según nuestros propios impulsos o según el lucro que obtenemos a partir de nuestros pecados. Entonces,
Yo creo que la cosa va por ahí definitivamente. Genial. Precisamente ante eso pues que estaba diciendo ahí Fray Nelson, se me cruzaron pues como dos ideas. La primera, cuando usted decía que claro, obviamente el ateo piensa que después de la vida, o sea, en el momento de la muerte, entonces no hay nada. Pero eso entonces se les convierte a ellos también, como dicen por ahí, en un tiro en el pie, porque ellos mismos se estarían contradiciendo en ese sentido al ellos mismos afirmar que de la nada surgió el universo. Entonces, si de la nada surgió el universo y después de la muerte va a la nada, entonces sería una nueva vida, sería un nuevo comienzo. Y entonces, en ese sentido, ellos mismos estarían ya autocontradiciendo, porque para ellos la nada no es la idea filosófica real de la nada, sino que para ellos la nada es algo, porque si no, no saldría de la nada un universo, que fue la contradicción que Stephen Hawking obviamente había realizado, que de una idea como la gravedad podía surgir algo como la nada, pero es que la gravedad simplemente altera, o sea, funciona con algo material, con algo físico. O sea, es una fuerza simplemente que manipula algo físico, por tanto, no hace parte de la nada. Entonces, esa concepción de la nada del ateo no es que no sea nada. Por tanto, si ellos van a decir que después de la muerte no hay nada, sería una total contradicción entre ellos mismos y, como lo dije al principio, un tiro en el pie. Adiós ateísmo con esa argumentación. Y segundo, lo que usted decía, me recuerda una frase que después del proceso mío de conversión, precisamente del ateísmo, agnosticismo y el ocultismo que yo viví, a mí el Señor, yo creo que a través del Espíritu Santo compuso una frase que yo decía, dando pues como toda mi historia, yo decía, un ateo no deja de ser ateo simplemente porque en vez de buscar respuestas, se dedica a buscar objeciones. Y ese es el punto de las certezas que usted decía, padre, porque entonces, claro, se dedica a uno a buscar las excusas que le justifiquen su modo de vida, pero no realmente encontrar las respuestas a las dudas existenciales más fundamentales que puede haber. Porque cuando yo empecé con todo el proceso, me di cuenta que todas las preguntas, dudas y objeciones que yo planteaba ya tenían respuestas. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué yo nunca vi esas respuestas? Exacto, porque yo nunca busqué las respuestas, buscaba era objeciones que me ayudaran a mí a seguirme plantando en las falsas certezas que ya tenía. Entonces, esa parte es un poco compleja, pues, como en ese ámbito. Enfoca tu fe.